está hablando, pero vamos a ver ahora qué es lo que significa. Porque desde tiempos antiguos los judíos sufrían, los judíos estaban bajo una esclavitud, pero ahora vamos a ver, porque aquí dice, murió el rico. Ahora la pregunta, ¿cuándo murió el rico? En el año 70 después de Cristo, el general Otoniel, bajo el mando del emperador Nerón, vino a destruir a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó los muros y todos los judíos, los que se pudieron refugiarse, se fueron a otro país y de lugar en lugares andaban buscando refugio, pero los que se quedaron murieron miles de judíos en aquel tiempo. Entonces, desde esa fecha acabó el sacerdocio. Murió el hombre rico. Ya no hay banquete cada día. Ya no hay ofrendas cada día. Es lo que se refiere, banquetes cada día. Ya no hay ofrendas. Ya se acabó todo. Entonces, desde ese tiempo empezaron los judíos a sufrir. Desde el año 70 hasta la fecha de hoy, el rico está sufriendo, estando en los tormentos, dice, está sufriendo esos tormentos hasta la fecha de hoy. Los judíos siguen sufriendo esos tormentos. Porque hasta en 1938 hasta 1944 se levantó un hombre que se llamaba Adolfo Hitler. Y ese hombre empezó a perseguir a los judíos nuevamente. Él mató a millones de judíos, millones. Y ese lugar se llamó campo de concentración. Hicieron muchos experimentos científicos. Y ese se llamó el Holocausto. Si usted investiga esa historia, lo vas a encontrar esa historia. Pero los judíos estaban sufriendo esos tormentos hasta la fecha de hoy. Ahora Israel está sufriendo ese tormento, está pasando en esas llamas del infierno, porque están sufriendo, están esperando su rey que viene a liberar, pero igual que a nosotros estamos esperando a nuestro rey. La diferencia entre ellos y nosotros, conocemos quién es ese rey, pero ellos no saben quién es. Eso es la diferencia, pero están sufriendo. El 26 dice, y además de todo esto, una gran cima está constituida entre nosotros y vosotros, porque los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Ya dijimos que delante de los judíos somos perrillos, así que hay dificultades, hay pretextos entre ellos y nosotros, porque no podemos nosotros ser cristiano para hacer judaísmo, para presentar a Jesús, ni ellos tampoco pueden dejar su religión, porque están aferrados en la religión del judaísmo. Por eso no pueden ellos, no pueden. Esa es la cima que está entre nosotros. Va a ser eso hasta la venida de Cristo. Hasta allí vamos a ver, pero vamos a ver más adelante. 27 dice, te ruego pues, Padre Abraham, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan a ellos a este lugar de tormento. La palabra de Dios no se contradice, mis hermanos. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Como que la creencia, si el rico está en el infierno y el pobre está en el cielo, ¿qué pasa con Eclesiastés 9? ¿Está mintiendo? ¿Que los muertos no saben nada? ¿Está mintiendo ese entonces? No, mis queridos hermanos y amigos, no está mintiendo. Los que están mintiendo son los que malinterpretan las Sagradas Escrituras, porque ellos están en un lugar de tormento. Aquí dice, te ruego pues, Padre Abraham, que envías a la casa de mi padre, porque ahí tengo 5 hermanos. Ahora la pregunta, ¿quiénes son estos 5 hermanos que habla la Biblia? Aquí le voy a mencionar, son las 5 religiones más grandes del mundo.
el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, el budismo y el cristianismo. Son cinco religiones más grandes que domina el mundo entero. Hay otras denominaciones, pero como por ejemplo el cristianismo tiene muchas ramas. El catolicismo, el pentecostalismo, el protestantismo, testigo de Jehová, adventistas, esos son las ramas del cristianismo. Pero no quiere decir por qué está incluido aquí, porque tampoco ellos entienden la palabra de Dios. Por eso tienen que llegar a ese lugar de tormento, como dice allí. ¿Por qué? Porque cuando Cristo va a venir a llevar a su iglesia, a trasladar a su pueblo al reino que Él va a venir a establecer en la tierra, y ellos van a quedar sufriendo. Ellos van a pasar en ese tormento. ¿Por qué? Porque no predican la verdad. ¿Acaso no son cristianos los que dicen que el rico está en el infierno? ¿Acaso no son cristianos que creen que van a ir al cielo? ¿Acaso no son cristianos? Pero son falsos, son mentiras. Porque la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Entonces, si predican esa mentira, tampoco entrarán. Entonces, deben de saber lo que es la verdad. Por eso está escrito aquí que tengo 5 hermanos, pero les ruego que no vengan aquí. Entonces, ¿qué dice Abraham? Y dice, Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahí está la palabra de Dios, ahí está Moisés. Pero ¿qué pasa cuando hablamos los escritos de Moisés? No, esa ya es ley de Moisés. No, esos mandamientos de Dios es de Moisés. No quieren entender. Ahí está. Y los profetas, las profecías que Cristo va a venir a establecer un reino aquí en la tierra. No es que al cielo vamos a ir. Entonces no entienden. Tienen que pasar en ese lugar de tormento, como dice la palabra. Aquí dice, el número 31 dice, mas él dijo, si no oyen a los profetas y a Moisés, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí no está refiriendo que algún muerto se levante. Está diciendo que Jesús, aunque se levantó de los muertos, no se arrepintieron los judíos. Jesús se levantó de los muertos una vez, pero no entendieron ellos. Entonces es lo que se refiere. Ahora Romanos 11, 25, 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué dice en parte? En parte, mis hermanos, porque el pueblo judío están estrictamente guardando la palabra de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ellos guardan los 10 mandamientos. Ellos no tienen ídolos. Ellos no descansan el domingo. Ellos guardan los 10 mandamientos, el 7º día incluyendo. Guardan bien eso. Por eso en partes, porque no aceptan a Jesucristo. Aquí dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá en Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La plenitud de los gentiles significa la consumación de los propósitos de Dios. Entonces, ahí se cumplirá Oseas 2:23, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amado al que no era amado. ¿Quién está diciendo eso? Nosotros los gentiles. Cristo, cuando va a establecer ese reino, los gentiles vamos a entrar con Él, los que creemos en Dios y los que guardamos sus mandamientos. Apocalipsis dice, y he aquí la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos que llevar las dos, guardar los 10 mandamientos y tener fe en Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros vamos a estar en el reino con Él, y allí Dios va a regir con vara de hierro al pueblo de Israel, y entonces todo Israel será salvo. Eso es lo que se refiere Lucas. Eso es lo que se refiere donde la historia del rico y Lázaro. No está diciendo que hay un hombre en el infierno, otro en el cielo, no, porque la palabra de Dios nos enseña, porque todos los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Y Eclesiastés 9:5 dice
Porque los que vivimos sabemos que vamos a morir, pero los muertos, su memoria está hecho al olvido, no saben nada. Totalmente están durmiendo. La palabra de Dios dice, los que duermen en el polvo de la tierra. Entonces miente la palabra de Dios. No, mis queridos hermanos, los que mienten son los que malinterpretan la palabra de Dios. Pasa a vosotros y no te dejes engañar.